Bueno, vamos fatal de tiempo y yo soy bastante maniático de la puntualidad, pero esto va a ser irresoluble. Dentro del panel, una pequeña introducción básica. Tenemos a Fernando Marcos, director comercial de Man Energy Solutions y Portugal, ingeniero naval por la Politécnica, máster por el IES y catedrático en la Politécnica de Madrid, en la Escuela de Navales. Estupendo. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, máster en ESADE, y comenzó su carrera en la banca, en Banesto, en destinos españoles y en el extranjero, y desde el 96 se incorporó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, de la que ahora preside. Evidentemente un gran conocedor en un mayor puerto de España. Y además es representante del Sistema Portuario Español en el Comité Logístico Intermodal e Industria de la European Seaports Organization y vicepresidente de la Asociación Mediterránea de Puertos y colaborador en distintos másteres. José María Torre, licenciado en Marina Mercante, sección Ingeniería Marítima, y desde el 2003 el Grupo Ibaizábal ocupa diversos puestos de responsabilidad. Es director de Flota Ibaizábal Tankers. Y José Poblet, ingeniero naval, trabajó durante 13 años en Unión Naval de Levante en el área técnica, 8 años en SENER y en 2008 fundó Contenaval, de la cual es actualmente director general. Y bueno, la breve introducción que quiero decir es que si alguien en esta sala no está francamente preocupado, pues que levante la mano. Y lo siguiente, si hay alguno de los asociados de Elena que sepa cuál va a ser su estructura de costes y más o menos sus tarifas de flete en el 2027, me parece que tiene una bola de cristal. Nos enfrentamos aquí a un reto físico, que es el tradicional de la energía disponible, y ahí podemos decir pues, que lo que siempre respecto a la energía, ya hacía estudios hace mucho tiempo el Consejo Mundial de la Energía, era que el factor de la energía tiene una componente de seguridad de suministro, siempre tenemos que tener una seguridad de suministro de una energía, tiene que ser lo más sostenible posible, y aquí es lo que estamos ahora enfocados al 100%, y al mismo tiempo tiene que ser competitivo, tiene que darte oportunidades de competir y de que tu coste en toda la cadena del valor no sea tan disruptiva como para que te saque del mercado. El aspecto físico vamos a tratarlo, pero luego, como han mencionado muy bien, hay un aspecto financiero. Y un aspecto financiero siempre, con todos los agentes que hay, lleva a significar en el fondo volatilidad, especulación y riesgos de tener operaciones en un momento dado, como decía, cuando compramos los derechos de carbono de este año, del que viene, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la problemática que tenemos es asombrosa. Y luego también de todos los combustibles teóricamente verdes, a ver qué volúmenes de producción estamos hablando frente a la necesidad en masa simplemente de lo que significa el transporte mundial. Entonces, yo ya creo que he consumido mi minuto de gloria y ahora ya pasamos a lo que es la verdad. Y la verdad vamos a comenzar por Fernando Marcos, que nos cuente los que están diseñando las plantas energéticas que van a ir a bordo de los buques, en qué dirección están y cómo están trabajando. Entonces, Fernando, tienes que subir. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Buenos días. Me van a disculpar la voz. Bueno, yo voy a dar la visión del proveedor de tecnología. ¿No? Me había hecho un pequeño esquema de 5 puntos, ¿no? El primero ya se ha tocado, ¿no? Que es el tema regulatorio. Aquí voy a poner entre comillas, ¿no? Un tema complicado y complejo. Es decir, hay mucha normativa y además es complicada y compleja, ¿no? Y eso pues crea ciertas dificultades, sobre todo al naviero, ¿no? Desde el punto de vista del tecnólogo, ¿no? Pues bueno, nosotros lo que vemos es que IMO ha dicho que en 2050 las emisiones tienen que ser cero, es decir, los barcos no tienen que emitir. Yo hacía esta pregunta del 2039, ¿no? Porque nosotros tenemos que planificar a largo plazo. Y entonces, bueno, lo que tenemos que ver es qué dice la regulación y cuáles son los planes a largo plazo, ¿no? También no solo hay una presión del regulador, ¿no? También las empresas, los usuarios finales, tienen criterios ESG y presionan a la cadena de valor para reducir su Scope 3, ¿no? Y luego también los financieros, ¿no? Ahora todo el mundo financiero, que es el que al fin de cuentas provee de dinero para acometer estas inversiones, pues se asocian en asociaciones tipo la Poseidon Principles y lo que quieren tener es activos verdes, ¿no? En sus balances, ¿no?
con lo cual eso pone presión sobre el sistema. Es decir, desde el punto de vista del tecnólogo, nosotros tenemos claro cuáles son las presiones, por un lado, clientes y regulador, y bueno, qué alternativas hay para, como tecnólogos para dar una solución, ¿no? Bueno, pues yo creo que solamente hay tres. Una es no consumir combustible, y eso es hablar de eficiencia, y seguramente que tanto Pepe como Chema tocarán más este tema, ¿no? Otra es seguir contaminando, pero antes de emitir esas emisiones a la atmósfera, capturarlas, ¿no? Y aquí entramos en el mundo de la captura de carbono, ¿no? A bordo de los buques. Y esto también pueden hablar de ello los usuarios, son los que lo están analizando, ¿no? Y luego la otra alternativa es utilizar combustibles que no emitan estas emisiones, ¿no?, en las que se está poniendo ahora mismo, se está poniendo el foco, ¿no? Y aquí pasaría mi tercer punto, es decir, bueno, en MAN, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo estos dos condicionantes, pues hace ya un poco más de 10 años empezamos a desarrollar motores duales capaces de operar con combustibles que a día de hoy el portfolio empezamos con en aquel momento se llamaba el LNG, yo ahora prefiero llamarlo metano porque puede ser cualquier tipo, la molécula puede ser fósil, puede ser bio o puede ser sintética. Empezamos con el metano, motores duales capaces de quemar un fuel convencional y metano. Pasamos luego al etano. Este es un combustible raro porque es para un nicho de mercado que le ve utilidad. El LPG también es un nicho del mercado en el que somos proveedores de tecnología, y en el año 2016 entró en operación el primer barco con motores en etanol. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, en lo que estamos ahora inmersos, quizá el mayor reto, es a finales de este año entregar el primer motor que irá destinado a un barco, un astillero, que se instalará en un barco. Lo pongo así porque no sabemos, yo no sé ni qué astillero ni qué barco. Este motor será el primero capaz de quemar amoníaco. El cuarto punto, he hablado de motores y quiero recalcar, son motores duales. Es decir, para facilitar esta introducción de la tecnología o de estos combustibles en la industria, hay que darle una cierta seguridad al armador, y aquí entra el concepto de dualidad. Dualidad es que el motor es capaz de quemar el combustible de toda la vida, que puede ser bio, puede ser residual, puede ser destilado, y adicionalmente otro combustible alternativo. Eso es uno de los que he dicho anteriormente, metano, etano, LPG. Y luego, también para facilitar esta introducción, estos motores se están diseñando en forma de el concepto de una plataforma multicombustible, o para los más financieros sería un activo que lleva pegada una opción, no una opción financiera, pero es una opción real. ¿Y qué opción real es esta? Es que tú en cualquier momento ese motor lo puedes convertir a cualquier combustible. Y aquí se plantearía la pregunta, es más que si debo hacer esa conversión. Si uno mira la regulación que nos viene encima, la pregunta no es si debes hacerla, sino es decidir cuándo hacerla, ¿no? Porque pensamos que va a ser necesario hacer mucho retrofit o mucha conversión a la flota existente si se quieren alcanzar los objetivos, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar, ¿qué ha pasado estos últimos años, ¿no? Viendo este panorama regulatorio, ¿no? Bueno, pues nuestra cartera o los pedidos que hemos recibido de tecnología dual medida en potencia, es decir, qué potencia hemos contratado y entregado al mercado, pues en el año 2022 ya hubo lo que se llama el tipping del mercado, es decir, recibimos más pedidos de tecnología dual que de convencional. Esto ha sucedido también en el 2023, y si ahora miramos cuál es el pipeline de proyectos en los que estamos trabajando, pues excede ya las demandas de tecnología dual, está por encima del 60% en los proyectos que estamos manejando. Con esto yo termino mi presentación. Veo que Pepe me mira de reojo. Tengo que hacer la salvedad. Todo esto que he contado ahora aplica al sector que es responsable del 85% de la carga transportada a nivel mundial y que es responsable del 55% de las emisiones.
y qué subsector o subsegmento del... No. Espera, Chema, déjame terminar. ¿Y qué subsector del shipping es esto? Bulkers, tankers y containers. No, Es pero decir, te iba a corregir que es solo el 2,7% de las emisiones. no he hablado de emisiones, he hablado de la carga el volumen de carga que transportan bulkers, tanques y containers es el 85% de la carga que se mueve a nivel mundial. Y más corta, ya se me ha ido que así, y son responsables del 55% de las emisiones del sector del shipping, ¿no? Es decir, ¿y estos qué barcos son? Son unos barcos que llevan un tipo muy concreto de motores, que son de los que yo no he dicho al principio cuáles eran, son motores de 2 tiempos. Este es el mercado que hemos atendido como primeramente, ¿no? También porque es el mercado que hemos recibido esas señales más fuertes de los clientes. Luego hay un mercado en el que ya PESA atiende más, que es el tema de los ferries, de los ropats, de pequeños portacontenedores, pequeños bulk carriers, y ahí todavía la tecnología no está del todo tan implantada como en estos grandes. Y un poco un comentario, Pepe. Decía, Chema, efectivamente el shipping es responsable del 3% de las emisiones a nivel mundial. Eso es nada. Eso es nada. Y en esto que decía al principio de que en mi empresa se mueve por el tema regulatorio, la demanda de los clientes, también nos movemos por una obligación, porque de ese 3%, nuestra tecnología es responsable de la mitad. Es decir, solamente una empresa en el mundo, como MAN, es responsable del 1,5% de las emisiones de CO2 globales, ¿no? Es decir, también tenemos una cierta responsabilidad y obligación en ser proveedor de estas soluciones, ¿no? Bueno, pasamos a, por favor, Gerardo, director del puerto de Autoridad Portuaria de Algeciras. Muy bien, muchísimas gracias, Íñigo. Matiz, presidente. Presidente, perdón. Yo quiero agradecer al Club Español de la Energía, en la persona de Arcadio, el haber contado con nosotros, no solo con el puerto de Algeciras, sino yo diría que con el conjunto y la visión de los puertos. Yo voy a dar continuidad a la línea expositiva de Fernando y efectivamente es importante no demonizar el transporte marítimo y todo lo que es estar en el entorno de esa cadena de valor. Efectivamente, el 80-85% del transporte marítimo a nivel mundial se realiza vía marítima. Ese es un dato fundamental. Por tanto, sin el transporte marítimo el mundo se colapsaría. Lo hemos visto y lo estamos también padeciendo ahora mismo con los temas del conflicto regional del Mar Rojo, todas las disfunciones que se producen, evidentemente, cuando la cadena logística del transporte marítimo se ve alterada. Si hablamos de España, el 80% de las importaciones, el 60% de las exportaciones, y evidentemente eso desde el punto de vista de actividad, pero desde el punto de vista de contaminación, bueno, 2,7, 3% a nivel global. Y si hablamos del transporte marítimo en todo lo que es el conjunto de la Unión Europea, específicamente el 15%, para ser más exacto, el 13,5%. Por tanto, es importante no demonizar al sector, y esto es fundamental también de cara a la opinión pública. También una segunda reflexión, en principio, es que, por tanto, el transporte marítimo, y especialmente en el ámbito de los puertos, no somos el problema, sino somos parte de la solución y queremos ser parte de esa solución. Y cuando hablo en este sentido, no hablo exclusivamente de nuestro puerto, y hablo desde el punto de vista del posicionamiento que tiene ESPO, que es la Asociación Europea de Puertos. Por tanto, estamos trabajando en el ámbito portuario, cada uno a su nivel, con sus potencialidades, dificultades, facilidades, en concreto especialmente en el ámbito del OPS, del Onshore Power Supply. En concreto, el puerto de Algeciras está haciendo un esfuerzo importante, una inversión de unos 31 millones de euros, cierto que con también apoyo de los fondos de MRR, de la Unión Europea. Pero evidentemente los puertos estamos muy comprometidos, por tanto, con toda esa transformación y transición energética. Evidentemente, los puertos estamos haciendo infraestructura, estamos desarrollando esa capacidad de aportar electricidad a los muelles, pero también estamos haciendo, por así decirlo, un intangible que es de facilitadores, y evidentemente de ese trabajo conjunto necesario en esta gran revolución de transformación energética, de trabajar conjuntamente con la iniciativa privada. Es fundamental.
En este sentido, pues bueno, estamos desarrollando proyectos muy importantes en la bahía, algunos de ellos de mucho calado estratégico, como es los que tenemos desarrollándose con CEPSA, y que luego, si tenemos esta oportunidad, ampliaremos un poco más en este sentido. Y hemos trabajado también en esa facilitación en el ámbito desde el punto de vista del producto. Por una parte, trabajamos con esa visión de los clean fuels. Hablamos de metanol, estamos también visualizando también los temas de amonia. En concreto, como he comentado anteriormente, tenemos ahí el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que lidera CEPSA, conjuntamente con otras iniciativas también, como por ejemplo el proyecto de EDP. Y también venimos también trabajando en paralelo. En paralelo también, para facilitar la transición energética, hacen falta también combustibles de transición. Por tanto, estamos también apoyando los biofuels de segunda generación. Hay iniciativas específicas, por ejemplo, la que tiene CEPSA contra el Mediterráneo, el Estrecho, que está suministrando biofuels, o también, por ejemplo, los temas de GNL. Por tanto, también creemos que el GNL también tiene un papel importante, y ahí también hay iniciativas específicas que así lo están poniendo de manifiesto. Y bueno, el último suministro que dimos al Icon of the Seas en diciembre, el transatlántico de pasajeros, de cruceristas más grande del mundo, pues hicimos una operación de GNL bastante exitosa. Por tanto, otra reflexión que también me gustaría compartir con todos ustedes es los tiempos y la aceleración, y en cierta medida muchas veces la preocupación de cierta precipitación. Y en este sentido me gustaría hablar un poco más en detalle del ETS. El tema del ETS, nosotros lógicamente apoyamos el Green Deal, el Fit for 55 al 100%. No puede ser de otra manera. Yo creo que todos como gestores y como ciudadanos estamos comprometidos con esta iniciativa. Ahora bien, sí que es cierto que una vez manifestada este compromiso total y absoluto, creemos que se está haciendo con ciertas medidas y no quiero, por así decirlo, ser políticamente incorrecto, pero sí con incoherencias. De forma sintética, analizamos esas incoherencias de un punto de vista, en primer lugar, legislativo. Entendemos que una medida legislativa desde el punto de vista medioambiental lo que no puede permitir ni facilitar son las fugas de carbono. No las puede permitir. Por tanto, todo lo que sea facilitar la creación de paraísos fiscales de CO2 en el entorno cercano a la Unión Europea es un error de concepto. En segundo lugar, también entendemos que desde el punto de vista de la propia definición de la política europea, de su estrategia más amplia, no solo con el tema del cambio climático, también evidentemente no estarán alineadas. Estamos hablando de las necesidades de la resiliencia de las cadenas logísticas, hoy más que nunca, con ese escenario tan complicado desde el punto de vista de la geoeconomía y geopolítica a nivel mundial, y también la necesidad, evidentemente, de la seguridad económica que va asociado a tener cadenas logísticas resilientes. Y en tercer lugar, también el desconocimiento muchas veces del propio funcionamiento del negocio, del mercado, de la operativa. Los puertos, donde tenemos una actividad principal de transbordo, en principio, pues tenemos un papel fundamental en lo que es la cadena logística. En los puertos de transbordo, evidentemente, somos centros neurálgicos en la facilitación y el dinamismo de las cadenas logísticas de transporte. Por tanto, no se puede poner en jaque los puertos europeos, especialmente los del sur de Europa, que tenemos una actividad central en el transbordo. No es exclusivamente el transbordo, o sea, los puertos principales de transbordo, sino también todos los que nos dedicamos a actividades de transbordo. En España, Algeciras tiene un papel importante en esa misión. Prácticamente tenemos un 80%, 80-85% de transbordo. Valencia tendrá un 55%, Barcelona podrá tener un 35%, un 40% de transbordo. Es decir, que el transbordo lo gestionamos todos los puertos españoles y también los puertos europeos del sur de Europa, porque no hablamos exclusivamente de defender, entre comillas, los intereses de los puertos españoles, sino también los del sur de Europa. Por tanto, si los puertos europeos principales vamos a perder volumen de actividad porque vamos a facilitar el desvío a otros puertos cercanos de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, vamos a perder volumen de actividad. Y si perdemos volumen de actividad, perdemos, por así decirlo, la conectividad. Los grandes buques, los buques de 20.000, de 23.000, de 24.000 TEUs, posiblemente desvíen a otros centros cercanos de la Unión Europea esas operaciones de transbordo. Y si perdemos la conectividad, perdemos la competitividad y pasaremos a ser puertos de segunda. No de primera como somos actualmente, sino pasaremos a ser puertos de segunda. Y esto, en definitiva, impacta precisamente en que vamos a exportar e importar
a través de los hubs de terceros países. Lo cual eso impacta también directamente en el control, en la soberanía de nuestra operativa portuaria, de nuestras cadenas logísticas. Y en definitiva, sí que me preocupa muchísimo y a Expo también, y por eso estamos haciendo una actuación muy importante desde el punto de vista de Bruselas, en la defensa de los intereses de los puertos europeos y del transporte marítimo propiamente dicho y las cadenas logísticas europeas. El 50% es una medida, es un paso, pero no neutraliza el efecto negativo. Es decir, un Shanghai, por ejemplo, Valencia, un Shanghai, Algeciras, que luego tenga que ir a Rotterdam, paga el 50% en el transporte de fuera de Asia, Europa, pero luego en Europa paga el 100%. Y, por ejemplo, un transporte de Tangermet, Rotterdam, solamente paga el 50%. Por tanto, la neutralidad económica no se está dando. Se ha dado un paso necesario, pero no suficiente. Y luego también, entre las medidas que se incorporan de la directiva, es vamos a ver qué pasa dentro de 2 años. Dentro de 2 años, evidentemente, las navieras, y aquí hay profesionales del sector, las navieras y las rutas se desvían en cuestión de días, semanas, y por tanto, de 2 años va a ser realmente un plazo absolutamente muy amplio. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque evidentemente los grandes grupos, los global operators, hoy en día están tomando decisiones de inversión. Un puerto sabe, sus operadores saben que revertir la decisión de un naviero de empezar a escalar en otro puerto, bueno, es complicado, pero es técnicamente posible. Pero lo que no es técnicamente posible es cuando se toman decisiones de inversión en otros puertos terceros por los global operators que sean reversibles. Son inversiones que se toman a 30, 40 años sus periodos de amortización. Por tanto, hoy en día sí que se están tomando decisiones de inversión, estamos hablando de nuevos proyectos, estamos hablando de Nagar Med, estamos hablando de Port Said, estamos hablando de Damietta, y precisamente son los grandes grupos operadores europeos los que están tomando en principio estas decisiones. Por tanto, hay que hacer una reflexión profunda en estos temas y evidentemente nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho porque nos jugamos también desde el punto de vista de la resiliencia de las cadenas logísticas y querer también saber si queremos tener puertos de primera o de segunda. No sé si me ha tenido a tiempo, pero si no, luego puedo continuar. Luego continuaremos, pero muy tranquilizado todo, desde luego. Vamos a pasar, yo creo, ahora a alguien, vamos a que ahora José Poblet nos hable sobre cómo ve con las navieras que está colaborando y con los estudios que está haciendo, la situación actual, los próximos pasos y a la velocidad en que se está produciendo la transformación o se está estudiando. Entonces, Pepe, por favor. Muy bien. Buenos días a todos. En principio, muchas gracias por haberme invitado aquí. Elena fue la que me incitó a este acto y muchas gracias al Club de la Energía por invitarme. Bueno, yo, a pesar de que Fernando ha dicho que yo voy a hablar algo de tecnología, no voy a hablar nada de tecnología. Voy a hablar de reflexiones, ¿vale? Entonces, la primera reflexión que tenía es un poco en hilo con la no demonización del sector marítimo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante. Aquí hay mucha gente que no pertenece al sector marítimo y es que el sector marítimo es el transporte más sostenible. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Comunidad Económica Europea, lo dijo en el Libro Blanco del Transporte hace ya 20 y tantos años, ¿no? Y es el transporte más sostenible no solo desde un punto de vista medioambiental, sino desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Y mucho más sostenible que los demás. O sea, las cifras son incuestionables. ¿Y eso qué quiere decir? Y yo creo que hay que sacar esa conclusión, que cualquier tonelada de carga que saquemos del transporte marítimo hacia otro modo de transporte, lo que estamos es perjudicando la huella de carbono final. Es decir, cualquier camión que pase de ser transportado en transporte marítimo a la carretera está multiplicando la huella de carbono de esa carga por unas cifras inconmensurables. Así es que el que exista un ETS2 específico para los camiones es poco tranquilizador, porque cuando es específico es que va a ser mejor. Es decir, al mundo marítimo nos hacen pelearnos con el mundo industrial, con un 95% de la tasa del mundo del mundial. Es decir, que vamos a tener ahí nada que decir. Lo que ellos digan va a ser lo que vamos a tener que pagar. Y al camionero, al camión le ponen una cosa especial que ya veremos en qué consiste. Y eso al final, yo no estoy diciendo que defendamos el mundo marítimo porque sí, sino porque
porque es el más eficiente. Y es el más eficiente desde todos los puntos de vista y por tanto también desde el punto de vista medioambiental. No voy a repetir las cifras que ya se han dicho. Yo tenía aquí un 80% del transporte mundial por transporte marítimo. Depende de los estudios que veas, pues hay quien habla del 75, del 80, del 85. Es igual. Es mucho. Y desde luego lo que sí que coincide en todo el mundo es que las emisiones globales del transporte marítimo están pues por debajo del 3%. 2,7, 2,8. Cosas. Entonces, cualquier decisión que se tome para mitigar ese 2,7, 2,8 tiene que ser muy coherente con el daño que puedes promover en la cadena logística total. Es decir, puedes ocasionar un daño en toda la cadena logística de una envergadura por reducir ese. Dicho lo cual, en absoluto me niego a ningún tema que sea mejorar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático. Es decir, creo que ahí estamos todos perfectamente alineados y estamos absolutamente decididos a ir para adelante. Pero absolutamente decididos a ir para adelante midiendo bien los efectos que pueden tener esas medidas, midiéndolo concretamente, pues qué efectos pueden tener. Entonces, pues, si no se hacen las cosas, si las cosas se hacen como una tasa impositiva, porque el ETS y el FUEL-EU lo podemos hablar como queramos, mecanismos como queramos, es una fiscalidad. Al final, duros encima de la mesa, y si yo pongo duros, pues transporto lo que quiero, y si no pongo duros, no transporto lo que quiero. Y es así de claro, y al final cuando hay dinero encima de la mesa, pues lo que pasa es que se acaba diluyendo en toda la cadena, pues el armador se lo pasará a su cliente último, su cliente se lo pasará al otro, y bueno, se acaba diluyendo, pero lo que acaba pasando evidentemente es que el coste del flete aumenta, por vía directa, por vía indirecta o por lo que sea. Se dice, no, es que ese dinero lo que tiende a ser es un incentivador para que se hagan cosas, pero es que ese incentivador tiene que haber algo para hacer. Estamos viendo aquí, estamos hablando aquí, se está hablando y nadie sabe qué hay. Fernando dice que ellos tienen motores, no es verdad. Fernando tiene motores de 2 tiempos y ya veremos cuándo. A fecha de hoy, si yo le digo a Fernando que le quiero comprar un motor de 4 tiempos que me amoníaco, me va a decir que tururú que te vi. Y que además no es que me diga, bueno, dentro de 3 años te lo voy a vender. No, no, es que no sé ni cuándo te lo voy a vender ni nada. Pero es que si a continuación voy a los energéticos y les digo, ¿y a qué precio me vas a vender el amoníaco verde? Me dicen, uy, ni idea. Yo qué sé, no tengo ni idea. A mucho. Es lo único, lo que más consigo que me digan es a mucho. Con lo cual, cuando voy a afrontar un plan de inversiones, y yo, como dice Íñigo, pues estoy trabajando para muchas navieras y todas las navieras están intentando hacer algo y no saben qué hacer, pues no sé qué hacer. No sé qué aconsejarles. Y lo único que les digo es, pues mira, por aquí y tal. Por ejemplo, aquí ahora se habla del amoníaco, se habla del metanol, nadie está hablando de los bios, nadie está hablando de los combustibles sintéticos. Yo creo que por ahí hay un futuro importante, muy importante. Eh, pero bueno, vamos a ver. Entonces, al final, ¿qué tiene ese efecto? ¿Qué efecto tiene eso? Pues ese efecto tiene un efecto desmoralizante, es un efecto de desmotivación en los armadores, y eso tiene un efecto rebote, como las dietas. Las dietas al final, pues tú te sometes un mes a una dieta no sé qué, adelgazas, y cuando dejas de la dieta engordas otra vez, no lo que has adelgazado, sino 2 veces lo que has adelgazado. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando no sabes qué hacer, pues te quedas quieto, y entonces pasa lo que dice Elena. La flota se envejece, cada vez es menos eficiente, cada vez emite más CO2 porque los motores viejos pues van deteriorándose y cada vez van emitiendo más CO2, y al final lo que estás es promoviendo una situación que, como nadie sabe hacia dónde tirar, pues pasa eso. Pero sí. Eh, ¿eh? Vale. Entonces, el tema
Vamos a ver, entonces yo lo que veo es que esa política de presión sobre el armador, económica, de que, oye, tú pagas tanto y no sé qué tal, lo único que lleva es a ralentizar las inversiones, a no saber por dónde va, porque no van acompañadas de un desarrollo tecnológico en coherencia con esas exigencias medioambientales. Y por tanto debería ir acompañado. Pero tiene una segunda repercusión. Va a haber armadores, los armadores más potentes, más fuertes, tienen riñón suficiente para aguantar el tirón y a lo mejor son los que sobreviven. Con lo cual va a haber una concentración de navieros que a la larga no es bueno absolutamente para nadie. Y todo esto tiene que ir conexionado con un plan estratégico. Es decir, todo esto se tiene tiene que existir un plan estratégico que yo sé que se está haciendo, que se está elaborando, y ese plan estratégico tiene que ver esos temas. Es decir, el plan estratégico tiene que ir acompasado tiene que ir acompasado con la disponibilidad tecnológica que exista. El plan estratégico tiene que ir que vea toda la cadena de valor, no únicamente el naviero. El plan estratégico, de alguna manera, tiene que ser incentivador. Es decir, esa falta de incentivos que tiene el armador tiene que permitir esa incentivación para que se realice. Y además, ese plan estratégico tenemos que verlo como una posibilidad de futuro. Es decir, España, algún dato se ha dado por ahí, resulta que en los puertos españoles se mueve una cantidad de mercancía en Europa muy considerable. Este es el segundo país europeo que más mueve, es decir, el tráfico marítimo en España es muy relevante dentro de Europa, y sin embargo controla muy poca flota. Controla realmente poca flota. Digamos, el valor económico del tráfico marítimo dentro del PIB español no llega a ser el 0,3%, cuando en la media europea es el 1,1%. Es decir, tenemos esa dicotomía, tenemos mucha dependencia del tráfico marítimo. Somos el segundo país de Europa que más tráfico marítimo maneja y, sin embargo, controlamos muy poca flota. Y esto es también una debilidad, porque si controlamos poca flota, tenemos poco poder de actuación. Entonces, usemos esta palanca que nos estamos dando, usemos estos planes estratégicos para permitirnos también tener un mayor control sobre nuestros intereses, ¿no? Y con eso acabo, Íñigo. No sé si me Bueno, pasaba. va francamente mal. Agradecer mucho a Chema el esfuerzo que ha hecho por llegar aquí a esta mesa redonda y ya como aquí por fin nos encontramos al armador. Sí, Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Veo que hay aquí un foro muy amplio, supongo que de diferentes sectores. Yo represento a los armadores y como armadores, pues lo primero que quiero decir es que somos buenos. Pues, trabajamos para la sociedad, ya habéis dicho todo lo que transportamos, etcétera, y trabajamos con la sociedad para resolver problemas que tiene la sociedad. En este caso, temas relativos al medio ambiente, a las emisiones. Hasta ahora, yo creo que si hay una industria muy resiliente es la nuestra. Nos hemos ido adaptando a todo lo que la industria, la sociedad ha demandado. ¿Había que cuidar la agua del lastre? Hemos montado. ¿Había que bajar el contenido de azufre? Lo hemos hecho. Ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre. Que, bueno, pues estoy convencido que tendremos la resiliencia necesaria para adaptarnos y solventarlo, ¿no? Pero sí que no nos demonicen, ¿no? Y que nos ayuden. Ahora tenemos dos normativas claras que cumplir. La IMO, que es, para que nos entendamos, como las pegatinas eco de los coches, en donde nos van a dejar Algeciras entrar si tengo la pegatina C o superior, pero si tengo D, no me vas a dejar entrar a partir de 2 años. Y no me vas a dejar porque puedes, porque está todo normalizado, estamos auditados, estamos verificados. La industria marítima cumple. Somos buenos. Y luego tenemos la otra parte, que es la que yo me gustaría ser más optimista en cuanto vamos a pagar ETS, vamos a pagar Fuel Oil. En nuestro caso, un petrolero, Suezmax, que haga la mitad de los viajes a Europa,
estamos hablando, cuando ya sea al 100%, de 2,5 millones, más o menos $6.000 al día. Los costes operativos de un barco no llegan a 10.000. Estamos hablando de un impacto que va a tener todo esto grande. Pues bien, si es una oportunidad para modernizar y para que esto sirva para que Europa en su conjunto, puertos, toda la industria marítima, esto sea una oportunidad para mejorarnos y para hacernos más eficientes y para adaptarnos a esta nueva, que yo no, vamos, estoy convencido, transición energética necesaria, perfecto. Pero realmente yo lo he preguntado en varios foros, ¿cuánto, como dicen los gallegos, cuánto nos quitas? ¿Tú cuánto quitas, no? ¿Cuánto me va a llegar al naviero para hacer esto? Te prometo que nadie me ha sabido responder y en este foro se ha comentado y tampoco. Es lógico, no se sabe, ¿no? Es verdad. Pero yo considero sería justo, ¿no? Es decir, el naviero está pagando, no convirtamos esto en una multa, convertándolo en una financiación para la modernización y para cumplir esta transición energética. Centrándome más en el tema de la transición energética hemos hecho un plan sostenible y estratégico de reducción de emisiones, validado por la Sociedad de Clasificación, y al final, el resumen que quiero poner aquí son 4 estrategias que hemos definido. La optimización de la eficiencia energética. Tengo discusiones con mi amigo Fernando, pero vamos, está claro que la eficiencia energética cobra mucho valor en este periodo de transición. Ya habéis dicho, creo que todos, los retos que hay para los combustibles nuevos, y nosotros lo hemos valorado que es imposible ahora en un proyecto nuevo. Realmente en nuestro tipo de barcos hay que también puntualizar que habrá diferentes sectores que les aplique mejor un combustible u otro. En el caso de los barcos nuestros petroleros, transporte de energía mejor, pues no es muy viable hoy en día hacer una motorización dual fuel de amoníaco y metanol, que sabes que en 15 años no vas a consumir ni un gramo de amoníaco verde. Por lo tanto, no tiene sentido. Nosotros trabajamos más en la estrategia de la optimización de la eficiencia energética. Hemos valorado también tecnologías de carbono, de captura de carbono. Evidentemente, hoy en día eso no está maduro. Hemos hecho 2 proyectos basados en la absorción de amina, que es y química, ¿no? Y la verdad hay un proyecto que es muy interesante, que es que te lo captura como si fuera una esponja esta que se pone en los armarios para la humedad, ¿no? Te captura el carbono y te lo satura, es una química, y tú esa la echas a tierra para que extraigan el carbono, ¿no? Entonces te meten química nueva. Pues, por ejemplo, si tuviéramos infraestructuras en los puertos para hacer eso, sería viable. No, la captura de carbono yo la veo más viable por eso que por las otras vías de que hoy en día consumen el 60% de la energía si tú quieres consumir, si tú tienes que capturar las emisiones de carbono de 100 kilovatios, vas a consumir 60. Hoy en día es inviable económicamente y por estructura. Uso de combustibles alternativos. Nosotros lo hemos visto en dos fases. El periodo de transición actual, habéis hablado de los bios. En los bios es la solución para barcos pequeños, es la solución. Cumples perfectamente con la IMO, ya no tienes que hacer más, ¿no? A un 7%, un 10%. El problema es que nos va a llegar al transporte marítimo estos bios cuando la aviación también las necesita y pagan más que nosotros, pues no sé. Pero bueno, existe. Luego, a más largo plazo, pues lo que habéis comentado, el de amoníaco y el metanol. Yo particularmente, el amoníaco lo veo muy complicado para la mayoría de los barcos. No va a ser muy fácil que los puertos, que todavía están teniendo muchas reticencias para hacer, por ejemplo, bunkering del LNG en los puertos, pues, tal, es lógico, hay que hacer muchas
mucho análisis de riesgos. Pues imagínate para amoníaco, que una emisión de amoníaco en 200 metros pues, es totalmente tóxico, ¿no? Tienes que evacuar medio Algeciras. Entonces yo a periodo a largo plazo veremos. Y luego la electrificación. Bueno, pues ese es un poco... la electrificación yo la veo necesaria, veo que los puertos tienen ese reto también y los barcos pequeños, como los 2 gabarras que tenemos, perfectamente pueden conectarse a tierra, ¿no? Así que, bueno, pues mi amigo Diego me dice que ya... Tengo 2 preguntas muy rápidas aquí. Fernando, una cifra, simplemente un número. ¿Qué incremento de coste supone los motores duales frente a los tradicionales? Un número. En motores de 2 tiempos, ponle, dependiendo si es dual LNG, yo creo que el LNG es lo más caro. El de amoníaco no sabría decir porque todavía lo estamos, pero ponle alrededor de un 25%. Y el metanol puede que sea un poco más barato. Bueno, es que aquí más que ver el coste del motor, lo que hay que ver es el coste en el barco en completo. Y yo diría que el 25% es lo que le puede costar a un armador en exceso un barco preparado para el LNG y un poco más barato si fuese de metanol. Muchas gracias. Gerardo, por favor, ¿qué dificultades están encontrando los puertos para implementar el onshore power supply? Bueno, en principio, sobre todo la principal dificultad es traer la energía eléctrica a puerto. O sea, no es tanto facilitar todo lo que es la infraestructura en los muelles. En ese sentido, pues los puertos principales españoles estamos haciendo ahí una labor, yo creo que bastante responsable desde el primer momento y en el caso de Algeciras, para el 2025 vamos a tener ya algunos de los muelles ya habilitados para suministrar, pero sobre todo el principal hándicap es traer la energía, la conexión de fuera de puerto a puerto. Y que sea renovable. Bueno, por supuesto. En el caso de Algeciras, nosotros por otras circunstancias, porque teníamos que necesidad de dar capacidad energética a los proyectos de desarrollo de las terminales, pues hicimos hace años ya esa previsión y por tanto hicimos también una inversión importante de 40 millones de euros en su día. Pero esas circunstancias no se dan en todos los puertos, por tanto yo creo que ahí que también Red Eléctrica también tendrá que decir mucho al respecto. Y estamos fuera de tiempo, pero creo que habrá alguna pregunta del público que pueda ser interesante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí. Gracias. Irene Bartol, de la firma Verdia Legal. Es una pregunta para el representante de la Autoridad Portuaria de Algeciras. He hecho referencia un poco desde el punto de vista regulatorio y a veces el desconocimiento o cómo aterrizar el negocio. Yo quería preguntarle si desde el punto de vista de negocio hace viable, y en la parte de OPS, porque hoy se ha hablado mucho de combustibles, pero quizás no en la parte de OPS, ¿se ve viable la parte del OPS si no hay una modificación regulatoria, por ejemplo, en la parte de peajes de acceso a la red? Me explico, actualmente los peajes contemplan una intensidad o un peso más alto en la parte fija, menos en la parte variable, y por lo tanto, desde este punto de vista, si no se contempla una flexibilización de este modelo, o incluso los contratos por horas y demás, ¿se ve viable el desarrollo de este negocio? Gracias. Pues sinceramente todavía es una incógnita. Habrá que tener la infraestructura preparada y habrá que ver también cómo responde el sector. Nosotros vamos a estar preparados, vamos a estar dispuestos, vamos a complementar o cumplir con lo que es la legislación, en este caso europea, y vamos a tener la infraestructura lista. Pero bueno, habrá que ver también, evidentemente, cómo responde el sector y si efectivamente son medidas viables al 100%. Esperemos que sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar a Gerardo si lo que estamos hablando en el fondo es unos nuevos combustibles que evidentemente tendrán otro precio. Eso puede que tenga una implantación a nivel global bastante generalizada, con lo cual podemos pensar que hay un cierto equilibrio de oportunidad y costes. Pero luego si tenemos otro escandallo financiero que nos afecta únicamente a la Comunidad Europea, eso supone que el escandallo de costes total del transporte marítimo va a variar y esa variación, si resulta perjudicial para la Unión Europea, puede llevar a consecuencias en la industria, en el comercio,
digamos, lo que es el poder de la Unión Europea? Sí, gracias, señor. Nosotros, sinceramente, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por las consecuencias de efectos dominó que estas medidas, que son evidentemente compartidas por todos y todos vemos que efectivamente hay que trabajar muy bien alineados en ese trabajo conjunto, pero evidentemente los tiempos, las precipitaciones quizás nos puedan llevar a situaciones no deseables. Y para nosotros es fundamental. Hace 5 años, cuando arrancó el equipo de la Comisión Europea con su programa de trabajo, no es la misma coyuntura ni geoeconómica ni geopolítica que la tenemos que tener actualmente. Por tanto, yo creo que esa hay que también dar una vuelta y pensar también todo lo que son esos ámbitos de estrategia, de intereses y de no dependencia de terceros países que en definitiva, vuelvo a insistir, nos pueden abocar a unas situaciones evidentemente muy delicadas. De todas formas, Íñigo, yo también me quedaría también con una parte positiva de todo lo que es esta transición energética, y especialmente combustibles como puedan ser el tema del metanol o amoníaco. También, evidentemente, nos van a permitir en un momento determinado cambiar el modelo energético a nivel europeo y pasar de ser dependientes de los fósiles, evidentemente también a ser, por así decirlo, a ganar autonomía energética, lo cual también eso tiene también y abre unas posibilidades también absolutamente excepcionales. Lo cual también, bueno, hay que ver también la parte positiva de todos estos nuevos combustibles que nos van a aportar. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes. Vamos